Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial, la doctora Erika Tatiana Sánchez Pinto. Ella es de Bucaramanga, egresada de la Universidad Industrial de Santander, una universidad pública, en trabajo social, pero además es magíster también en políticas públicas de la misma universidad, creo, ¿cierto? Es correcto. ¿Qué más tenemos que decir sobre su trayectoria, sobre su hoja de vida? Bueno, mucho que hablar. 38 años de vida donde he tenido la fortuna de hacer varias cosas. Aparte de estudiar, de ser mamá, tengo dos hermosas hijas, adolescentes, Sarita y María José, de 15 y 18 años. Mi hija la mayor está estudiando en la Universidad de Ingeniería Mecánica, ya está en segundo semestre también en la Universidad Industrial de Santander. Amo mi alma mater, la universidad que me vio crecer, también formarme como profesional. ¿Tiró piedra en la universidad? No, participé de varios debates, sí, siempre fui muy líder en mis procesos, siempre me gustó pues crecer y participar de todos los escenarios, también pues mostrando inconformismo frente a las políticas de Estado y por supuesto contribuir, ¿no? Porque acá no es un tema de destrucción sino de construcción, hay que construir país desde las diferencias. Fui patinadora, fui cantante de una banda de hard rock también en mi época de juventud, también estudié 6 semestres de filosofía en la UIS. No me gradué porque me enfermé y bueno, no, he hecho un poco de todo. Trabajadora social de corazón, más allá de un título, 16 años trabajando con la niñez, nuestros niños, niñas, adolescentes. Bienestar familiar allá en... En el ICBF, sí, trabajé en comisarías de familia, trabajé con defensorías, fui coordinadora de programas como Hogares Sustitutos, es un programa muy bonito donde el instituto se hace cargo de los niños que se los retiran a sus padres por vulneración de derechos. Trabajé con población con discapacidad, trabajé con indígenas, amo trabajar con las comunidades indígenas del Alto de San Jorge, las comunidades, hicimos unos proyectos sobre siembra de arroz, minga cosechera se llamaba. Hicimos también trabajos con población adulto mayor, los centros vidas, las políticas públicas de juventudes, de mujer. Soy una defensora de los derechos humanos y me apasiona todo eso. Eso le permitió tener una mezcla entre costeño y santanderiana. Bueno, pues tengo ¿Usted un brava? carácter... No, ¿Usted es muy brava? No, yo no soy brava. ¿Me veo brava? No, yo soy un pan de Dios, pero tengo autoridad, o sea, es que las santanderianas hablamos con autoridad, con pasión, sí, no es que peleemos, es que nos hacemos sentir, nos hacemos escuchar, que es lo importante. Pues si miramos la historia, ¿cierto? ¿Quiénes fueron nuestras lideresas en las épocas de violencia y de guerra? Y aparte tengo sangre costeña, mi papá es de Curumaní Cesar, entonces amo todas las tradiciones culturales del Caribe, amo la música del Caribe. El vallenato me encanta. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero usted le ha ido muy bien porque fue vicepresidente de la Cámara de Representantes. Bueno. En tan corto tiempo llegar a ser vicepresidente de la Cámara es un honor extraordinario. Sí, es un sueño hecho realidad, porque nunca imaginé llegar al Congreso, se me dio la oportunidad, gracias también. Cuéntenos, ¿cómo fue esto de llegar al Congreso de la República? Bueno, yo siempre he trabajado en la política detrás de... me contrataban para ayudar en campañas políticas, a coordinar, a hacer planes de gobierno, incluso en las mismas administraciones municipales, hacer mesas de trabajo, me muevo mucho con tema de liderazgo, pero cuando me ofrecieron la oportunidad de ser candidata, yo dije, ¿seguro? ¿Será que sí? Dios mío, meterme en ese mundo tan complejo, porque meterse en la política de lleno es perder privacidad en tu familia, sí, es entregar todo. Pero ustedes recogieron firmas y salieron como movimiento significativo de ciudadanos. ¿Cómo llamaba el movimiento? Liga de Gobernantes Anticorrupción. Ya. Presentamos la hoja de vida al ingeniero Rodolfo Hernández, que en paz descanse. Nos escogieron a 7 personas que nunca habíamos participado en política, eso era una de las condiciones. Pues mi hoja de vida llamó la atención por el tema que en ese tiempo era madre cabeza de hogar. Estaba sola con mis hijas, trabajadora social y todo el trabajo que venía haciendo en materia de liderazgo en las comunas y en Bucaramanga. Llegamos, recogimos 200.000 firmas y sacamos 172.000 votos. Fue la mayor votación en Santander, un trabajo que hicimos con mucho amor, con mucha entrega. Recorrimos los 87 municipios, personalmente recorrí los 87 municipios. Llegué a municipios donde hace 20 años ningún candidato llegaba y la gente solamente por haber llegado al parque, la gente me decía, yo la voy a apoyar. No fue fácil, porque no es fácil ser política en Colombia. Pero los políticos llegan a los municipios, se sientan en el parque y no vuelven, después de salir elegidos. No, yo sí he vuelto.
Yo sí. ¿Ha vuelto a recorrer los 87 municipios? No me ha dado tiempo porque este gobierno nos tiene así, con todas las reformas que radican y con todo el caos que está viviendo el país, pero sí, he vuelto a visitar los municipios, no todos, estoy en ese ejercicio de recorrer nuevamente, no llegar nuevamente a campaña, sino llegar nuevamente a trabajar con la gente. Vale, pero el tema que nos ocupa hoy es un tema crucial para Colombia, el tema de la niñez y la infancia. Usted rescató una iniciativa que viene transitando en el Congreso hace más de 20 años, y es crear una comisión constitucional, legal, permanente, que es sobre la niñez y la adolescencia. Hablemos de ese tema hoy, en este programa. Bueno, los niños, niñas y adolescentes en Colombia no tienen garantizados sus derechos. Desde que yo vengo trabajando hace 16 años en la niñez he visto unos casos aberrantes de abuso sexual, de maltrato, de violencia intrafamiliar. En pandemia, trabajando con un programa del bienestar familiar, llevando los mercados a las poblaciones más necesitadas, vimos cómo se dispararon las tasas de abuso sexual. O sea, los niños no estaban seguros en sus casas, donde creíamos que el hogar es el entorno protector. Pues desafortunadamente ahí es donde conviven los victimarios, ahí es donde conviven las personas que los explotan laboralmente, los explotan sexualmente, los maltratan psicológicamente, físicamente y demás. Y eso llevó a que yo revisara qué estaba haciendo el Congreso en materia de niñez. Se han hecho leyes muy bonitas, se han hecho proyectos de ley muy bonitos que desafortunadamente por temas legislativos se han caído porque no han cumplido con ciertas formas constitucionales y porque por vacíos jurídicos no han prosperado. Pero me propuse a crear la Comisión Accidental, en ese momento presido la Comisión Accidental de Cámara, se creó la Comisión Accidental en Senado, o sea, la Comisión Accidental de Niños, Niñas y Adolescentes es una comisión conjunta en el Congreso que estamos luchando con la senadora Lorena Ríos y con más de 32 congresistas entre senadores y representantes de distintos partidos, porque el tema de la niñez es un tema que ha movilizado a las bancadas. Cuando radicamos proyectos de ley, todos los partidos firman, todos los partidos acompañan, todos los partidos votan, y es un trabajo muy bonito porque tristemente nos levantamos todos los días con cifras aterradoras. Se incrementó el 53% el abuso sexual en Colombia. En este momento hay un caso que se vive cada 5 minutos, se reporta, fuera de los casos que no llegan a la Fiscalía. La violencia intrafamiliar no solamente es hacia la mujer, también es hacia la niñez, y hacia allá no solamente queremos sacar leyes que protejan sus derechos, sino invitar a los colombianos a que denuncien, a que no permitan ninguna situación de abuso, de maltrato, no pasemos por alto la inobservancia, la amenaza y la vulneración de los derechos, porque un Estado que no protege a la niñez es un Estado condenado a desaparecer. Perdón, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la palabra del Canal Congreso. Doctora Erika Tatiana, nos estaba contando, usted está en la Comisión Segunda de Cámara que trata los temas de las relaciones internacionales, del ascenso, pero continuemos con este tema que es fundamental, que es el tema de la niñez y la adolescencia, porque este es un tema que toca los hogares directamente. En todos los hogares de este país hay un problema y un conflicto sobre esto. Y las estadísticas que nos muestran, tal como lo ha señalado usted, es que cada 5 minutos tiene una agresión un niño. Tenemos el conflicto que los niños, el problema mayor que hay del conflicto armado en estos momentos en Colombia es que absolutamente todos los grupos que están al margen de la ley, su militancia son niños y niñas. Es correcto. ¿Qué va a hacer el Congreso de la República frente a este tema que es tan grave para la sociedad colombiana? Tanto es así que hoy lo que es el nivel de suicidio de los niños en Colombia es muy alto. Está más alto inclusive que en Suecia. Sí, desafortunadamente. ¿Qué va a hacer el Congreso de la República frente a esto? Bueno, nosotros tenemos 2 funciones importantes en la rama legislativa y es legislar y hacer control político. ¿Qué estamos haciendo? Primero haciendo un llamado al Gobierno Nacional, al Alto Comisionado de Paz. Yo
Antier radiqué un importante debate de control político donde vamos a citar a todos los ministerios, Ministerio de Defensa, por todo el tema de reclutamiento forzado en la niñez en Colombia. No es posible que llevemos 159 casos de reclutamiento por parte de las disidencias de la FARC, por parte de los grupos criminales, porque no solamente es el reclutamiento forzado en las zonas rurales, en las filas de la criminalidad de allá de las disidencias, sino también en las ciudades. Los niños están siendo reclutados en las ciudades para el microtráfico, para el manejo de todo el tema de estupefacientes al interior de las ollas, al interior del microtráfico, al interior de la delincuencia organizada de las ciudades que se está desbordando en materia de seguridad. La tasa de escolaridad está disminuyendo, está aumentando la tasa de deserción. ¿Por qué? Porque ya hay presencia, el Clan del Golfo hay presencia, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional se tomó de gache una mesa de diálogo donde no respeta ningún acuerdo, donde están llegando a los campos, donde están llegando a las familias campesinas, donde también están reclutando niños, donde están amedrantando al campesinado, a los colombianos que viven en las zonas más apartadas del país. ¿Y qué queda? Pues una familia con temor que no manda a su hijo a la escuela, un niño que se está quedando desescolarizado, una escuela que está siendo militarizada por estos criminales, una escuela que está siendo amenazada porque hace un año yo recibí, siendo vicepresidenta, varias denuncias que instauramos en las respectivas entidades de control del país frente a docentes que estaban siendo amenazados en Santander y que no había de otra, de la Secretaría de Educación, sino que escalara la Fiscalía y que mirara el Gobierno Nacional qué iba a hacer. Nosotros estamos haciendo proyectos de ley, yo he acompañado un proyecto de ley muy importante con uno de los representantes del Partido Liberal, Partido Conservador, y es para que endurezcamos las penas, para que todo el tema de reclutamiento forzado en niños no se le dé ningún beneficio ni nada, pero más allá de legislar, más allá de hacer control político, tenemos que trabajar como sociedad. Y tenemos que salvaguardar los derechos de la niñez, porque tú lo acabas de decir. En el hogar empiezan las violencias, en el hogar empiezan los indicadores de guerra y de vulneración. Es en el hogar donde los niños no están siendo seguros y son los adultos que debemos ser responsables los que no estamos cuidando. A ver, el drama es complejo, porque supuestamente la inseguridad está fuera del hogar, o sea, está en la calle. Y resulta que todos los datos estadísticos señalan que la inseguridad prácticamente está en el hogar. Es decir, los fines de semana, y usted lo señalaba con mucha propiedad en el tema de la pandemia, es donde más hubo este tema de abusos. Pero hoy los fines de semana, cuando la gente está en su hogar, resulta que es inseguro. Porque las estadísticas nos muestran que los sábados y los domingos a determinadas horas significa que hay violencia contra estos menores. ¿Qué le vamos a decir al país sobre esto? Porque el problema, usted puede endurecer las penas, puede hacer muchas cosas, pero hay una cosa que está tipificada en el derecho internacional humanitario y es que el reclutamiento de niños es un delito de lesa humanidad. ¿Cómo se va a hacer para que esto no ocurra en Colombia? En el caso del reclutamiento, pero en el caso del hogar, en las ciudades, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, yo quiero traerte un informe que lo vengo diciendo en varios medios de comunicación, incluso en mis intervenciones y constancias en el Congreso. La Corporación de Excelencia en la Justicia saca un informe del perfil semanal de la criminalidad en Colombia y habla sobre muchos delitos, hurtos, lesiones personales, homicidios, pero quiero traer a colación dos delitos que tienen una frecuencia de aumento del 53% en Colombia y que a mí me puede decir el Gobierno Nacional es que estamos trabajando para mitigar el daño, para dar garantías. No es posible, no es posible. ¿Y cómo lo están haciendo? Porque si ellos dicen que están trabajando en pro de, pero las cifras me muestran todo lo contrario, y las cifras no se las inventó ningún político, las cifras son extraídas de fuentes de información de la Policía Nacional, quien en su obligación, tanto al Congreso de la República, deben rendir cuentas. Y tú hablas de dos días fundamentales, los sábados y los domingos. Resulta que entre sábado y domingo los delitos sexuales se dispararon un 53%. ¿En los hogares? En los hogares colombianos. En este momento tenemos 15.656 casos de delitos sexuales para el primer semestre del año 2024. Y
Tuvimos un aumento frente al 2023 del 53%, o sea que en ese 53% les está fallando los cálculos al gobierno nacional porque no estamos mitigando el abuso sexual entre niños, niñas, adolescentes y por supuesto mujeres. El 81% fueron víctimas mujeres. Esto es un Congreso que defiende los derechos de la mujer, pero que las tasas de feminicidio siguen aumentando, las tasas de violencia vicaria siguen aumentando, no es suficiente las rutas de atención, no es suficiente llamar al 141, al 123, no es suficiente las líneas púrpuras, las casas púrpuras y los programas de desarrollo social de las mismas secretarías de la mujer cuando no se articula desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de la Igualdad, cuando no se destinan partidas presupuestales para prevenir y cuando no se genera concientización, porque podemos invertir recursos, podemos aumentar el pie de fuerza, pero si no hay una conciencia desde los hogares es difícil. Y te quiero dar la otra cifra que es frente a la violencia intrafamiliar. 80.772 casos. En este momento se presenta un caso cada 3 minutos de violencia intrafamiliar y violencia hacia los adultos mayores, violencia hacia los niños, violencia hacia las mujeres. Somos las mujeres el 74% las más afectadas en los hogares. Callamos un maltrato psicológico, un maltrato físico, un maltrato verbal, un maltrato económico, un maltrato sexual. Y los niños ocupan el 9%, siendo niños menores de 13 años, los que son vulnerados, maltratados y abusados. ¿No cree usted que debido a lo que existen de los medios tecnológicos hoy en día, se conoce más esta realidad? Porque esta realidad uno la observa en el campo hace mucho tiempo, se observaba en las grandes ciudades, pero como hoy existe la facilidad de la información, ¿no cree que estas cifras hoy son más reales? Porque esto ha existido en la sociedad colombiana, y no solamente en la sociedad colombiana, sino en todas las sociedades del mundo. Frente a esto, fuera de la parte punitiva que ustedes están planteando de aumentar las penas, ¿qué otra parte de conciencia, de cultura, qué se debe hacer realmente? Porque este es un tema que es muy difícil tratarlo porque está dentro del hogar. Frente al reclutamiento, lo que he visto yo en las comunidades es que están reforzando la actividad central, es en volver en las comunidades indígenas, volver a tener la autoridad de ellos. Y me parece que por ahí es un buen camino. Pero en los hogares, ¿qué hacemos? Hemos perdido la noción de familia. Colombia ha venido avanzando en garantizar muchos temas de inclusión, de comunidad LGTBIQ+, de derechos de los afrodescendientes, de las comunidades indígenas, pero el tema de familia se ha venido desdibujando en un país donde la familia como núcleo fundamental de la sociedad hacía parte de un equilibrio social. Doctora Erika Tatiana, en los hogares es supremamente complejo porque frente al tema del conflicto armado, eso está tipificado en el derecho internacional humanitario, que son delitos de lesa humanidad, y esos que están al margen de la ley no van a cumplir esto. Segundo, en algunas comunidades vienen trabajando, sobre todo las comunidades indígenas, restablecer su autoridad para que esto se vaya disminuyendo. Pero en los hogares, ¿qué se hace? Bueno, tenemos que reconstruir el concepto de familia. Colombia viene avanzando en materia de garantizar los derechos de las comunidades LGTBIQ+, hablar de inclusión, hablar de erradicar las violencias basadas en género, fortalecer las comunidades indígenas, pero el concepto de familia se ha venido desdibujando. No porque hayan... ¿Por qué no hablamos en el próximo segmento sobre este tema? Vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Continuamos en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctora Erika Tatiana, estábamos hablando sobre el tema de la familia. En estos momentos hay un alboroto, y es muy bueno, de todas las exclusiones que han habido históricamente en Colombia. Exclusión de las etnias, exclusión de los grupos LGTQ+, exclusión de las mujeres, exclusión de la niñez. Pero está usted hablando de la familia, ¿qué pasa? Bueno, yo te comentaba que el Congreso
ha venido trabajando y Colombia ha venido avanzando en materia de garantizar los derechos de las comunidades que haces mención, pero hemos desdibujado el concepto de familia. No hemos enfocado un trabajo articuladamente desde las escuelas de padres, desde la formación. Es que la educación no se recibe en una institución educativa, valiendo la redundancia. La educación se recibe en un hogar. Los padres que toman la decisión de conformar un hogar tienen que ser garantes de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero para ello tenemos que trabajar articuladamente. Y yo digo articuladamente es porque tanto el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el Ministerio de Defensa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía, la Policía, en toda la articulación de programas y proyectos que demandan sus metas para erradicar los delitos que se viven en Colombia frente a la vulneración de la niñez, no tienen en cuenta los programas de promoción y prevención al interior de los hogares. Y hacia allá tiene que ir Colombia. Tenemos primero que avanzar en garantizar que los padres tengan un sustento vital. O sea, los colombianos tienen que tener garantizadas sus derechos fundamentales a una vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación. Muchos casos de violencia se da por la escasez de recursos. Hay un dicho que decían las abuelitas que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, y eso es evidente. Pues nadie de amor vive cuando usted tiene el estómago vacío. Entonces, en un hogar donde no hay ingresos, en un hogar donde hay precariedades, en un hogar donde hay necesidades y no se tienen cómo suplir, pues se le abre la puerta al delito. Entonces, se hace muy fácil enseñar al niño a robar, se hace muy fácil que el padre vaya y hurte, que se empiecen a replicar una serie de acciones delictivas que no construyen una sociedad que sí vamos a entrar nosotros a seguir repitiendo conductas que en últimas no vamos a tener cómo frenarlas, y desde el Congreso muy difícil legislar cuando hay carencia y cuando no hay compromisos desde el Gobierno Nacional frente a la destinación de recursos, frente a la inversión social y frente a las oportunidades. Tenemos que replantear el concepto de familia. Nosotros no podemos violarle los derechos a la mujer de que no puede salir a trabajar, a estudiar, a realizarse porque es mamada. No, al contrario. Una mamá que se realiza como profesional, pues va a ser una mamá que puede tener un enfoque también de acompañamiento y desarrollo profesional en su hogar y con sus hijos. Aquí el tema de recursos es fundamental, y yo quiero decirte que más allá que sea un tema para un próximo programa, tenemos que hacer un llamado al Gobierno Nacional, tenemos que hacer un llamado también a la sociedad. Muchos de los casos de vulneración de derechos, los casos que llegan al sistema de responsabilidad penal en adolescentes, de los niños que comienzan desde los 8 años a delinquir, es por la falta de oportunidades, claro. Es porque creyeron en entornos rodeados de acciones violentas, es porque los grados de vulneración al interior del hogar están por doquier. Entonces no hay un padre, un adulto responsable, muchísimo menos hay unos recursos que garantizar a ese niño. Entonces el hecho no es que los niños queden solos, el hecho es que no hay unas redes de apoyo también de las familias. Por eso es importante reconstruir el concepto de familia. La familia no la hace el papá y la mamá, la familia la hacen todos los responsables de un menor, en este caso de un niño, de una niña y un adolescente, que tenemos que llevar nuestra mirada a los programas de prevención. Tenemos que desde los colegios, desde las universidades, desde las escuelas, desde las entidades públicas, empoderar el rol de cuidador, el rol de adulto responsable, el rol de padre o madre, porque padre o madre no es el que engendra, sino también el que cuida y el que protege. Desde ahí todas las políticas de Estado, todas las leyes que se crean en este gobierno van a ser exitosas. De lo contrario, si no hay una voluntad y no hay una apropiación por parte de los colombianos, de nosotros, que somos los dadores de vida, pero también los cuidadores de esa infancia, pues vamos a seguir lamentando estas cifras de abuso, de violencia, de negligencia. Entonces, esa es la invitación que te quiero dejar acá también. Hay varias experiencias en el mundo, sobre todo en el mundo oriental y en la Europa nórdica, y la justicia restaurativa comunitaria que se hace en el barrio. ¿Qué significa esto? Es restablecer el equilibrio de la sociedad. Un niño o un adulto o un adolescente comete una infracción pequeña, se hace como un triángulo, donde está el Estado, está la familia y está el que cometió el delito. Y realmente allí se resuelven muchos de los casos de convivencia, porque realmente es de convivencia ciudadana. Este tipo de experimentos que ha sido exitoso en todas partes del mundo, ¿por qué en Colombia no ha llegado? Porque no había una inversión social real.
El sistema de responsabilidad penal en adolescentes con el bienestar familiar tiene programas muy interesantes para los jóvenes que están privados de la libertad, que hacen parte también de programas de internado, semi-internado. Incluso hay jóvenes que tienen sanciones, porque con un menor de edad no se habla de condena, sino de sanción, de 5 o 7 años. Si tienen buena conducta al interior del programa, puede estudiar y se le paga su carrera, pero es que no ha habido la inversión de recursos, una inversión social real. Por eso en las cárceles los programas de resocialización no surgen efecto y se han convertido las cárceles en centros de delincuencia, en universidades del delito, en universidades de la criminalidad. Entra a la cárcel y nadie Allá yo quiero decirte algo, y es que resocializado. las juntas de acción comunal anteriormente cumplían un papel protagónico en los barrios, en las localidades, en las zonas, y era de llevar los programas de los ministerios a los barrios. Entonces el Ministerio del Deporte llevaba las escuelas deportivas a los barrios. Ahorita no, entonces ahora la gente tiene que irse hasta el Coliseo, hasta el Polideportivo, tiene que pagar 6.000 pesos de transporte cuando no tiene ni para comer, ni comprarse un huevo en la casa, mucho menos va a tener para pagar un transporte. Entonces, cuando yo digo que hay que vincular al gobierno nacional, a los entes públicos, a las instituciones públicas, es hacerle más fácil la vida al colombiano, y es a través de la Junta de Acción Comunal, como lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo, llevar programas de desarrollo social para que el niño, la joven y el adolescente puedan hacer un buen uso del tiempo libre y no estén expuestos a esas bandas criminales que hay en los barrios, al consumo de sustancias psicoactivas y, pues, por supuesto, a los demás delitos que se desarrollan. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, yo estoy seguro que va a sacar este proyecto de ley estatutaria de la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia, pero es un mensaje muy positivo, muy corto a los colombianos, porque usted la tiene clara. Bueno, es que este tema me apasiona y me quedaría acá hablando todo el día con ustedes. La invitación es que trabajemos en conjunto. El Congreso, más allá de tener una función legislativa, tiene que tener una función de control, de acompañamiento con todos ustedes. Vamos a hacer realidad la Comisión Legal, porque la agenda legislativa de los congresistas tiene que estar como prioridad la niñez. Ayúdenos desde sus casas a denunciar los casos de violencia, y nosotros desde acá buscaremos las maneras, las herramientas y los medios para poderles garantizar sus derechos. Mil gracias por estar aquí en el programa Muchas Pido gracias la a Palabra del Canal Congreso. Muchas gracias a ti. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.